Bienvenidos al primer congreso virtual de Radio Sofando. Agradecer a todos los que nos estáis siguiendo en directo desde México, el resto de países de Latinoamérica, los que estáis en Norteamérica, España, Europa y otros países del mundo. Agradecer también a Radio Sofando la organización de este congreso, porque entiendo que es una forma de facilitar que la filosofía realmente esté enraizada en lo que es la vida, y personalmente la oportunidad que me ha dado de participar en esta reflexión conjunta. Bien, como sabéis, el tema del congreso se sitúa en la reflexión de qué aportaciones puede hacer la filosofía en las problemáticas de nuestras sociedades actuales. Yo lo abordaré a partir de una pregunta muy concreta, que es ¿qué deberíamos exigirle hoy a la filosofía? Considero pertinente, antes de profundizar en el núcleo de la ponencia, trazar a grandes rasgos los elementos relevantes de las sociedades contemporáneas, a fin de contextualizar la coyuntura en la que voy a desarrollar mi reflexión. De entrada, querría clarificar que la expresión sociedades contemporáneas no deja de tener un sesgo occidentalista, ya que cuando las describimos nos referimos principalmente a las culturas occidentales, debido al poder que han ostentado en los últimos siglos y que, gracias a este, han conseguido imponerse como el paradigma o modelo que cualquier otra sociedad debería seguir. Los hechos han ido mostrando que su estrategia imperialista y de sometimiento de alguna manera han cuajado con éxito, al menos hasta ahora. Bien, pues para sintetizar, destacaría los siguientes rasgos distintivos de las sociedades, centrándome en los años 2020-2021, y teniendo en cuenta, por supuesto, que lo que vamos a hablar ahora se ha ido gestando como mínimo durante todo el siglo XX y los años que llevamos del siglo XXI. Así, entre otras que podrían citarse, yo mencionaré las siguientes. Nos hallamos en sociedades estructuradas transversalmente por el sistema capitalista de corte neoliberal, y donde la economía financiera parece dirigir los flujos de riqueza, que de hecho no se corresponden con bienes de producción ni con fuerza de trabajo, sino con las expectativas que hay de consumo del ciudadano, convertido en un sujeto económico. Esta economía capitalista financiera conecta o ha facilitado lo que se ha dado en llamar la globalización económica, y la cual comporta una deslocalización de los centros de producción de la que ningún Estado puede zafarse, y además una globalización cultural que tiende a uniformizar como mínimo hábitos de consumo, también creencias y formas de vida, pero que también tiene su aspecto positivo, y es el hecho de que, por ejemplo, estemos nosotros en estos momentos, gracias a las nuevas tecnologías, compartiendo estas reflexiones. Otro rasgo es que estamos o vivimos en un planeta que tiene un reto ecológico al límite, cuya forma de vida ha provocado un cambio climático que está teniendo y tendrá graves efectos sociales y sanitarios, y que amenaza en definitiva la supervivencia de la especie. Otro rasgo sería que nuestras sociedades son multiculturales y diversas. Y aquí cabe mencionar la crisis migratoria que está afectando a nivel global, tanto a los países emisores, cada vez más empobrecidos, como a los receptores, que se ven desbordados por el flujo incesante de inmigrantes que llegan en condiciones extremas. Este multiculturalismo y pluralismo, consecuencia de las migraciones, se entremezcla con una cultura en decadencia,
en la que no hay verdades ni valores absolutos, sino un relativismo y un subjetivismo cognoscitivo y ético, que no es sino un nihilismo coherente con esa desaparición de los absolutos. Estamos, pues, en una sociedad nihilista en la que todo valor absoluto o principios absolutos se han reducido a un relativismo y a un subjetivismo. Esto, a su vez, provoca una atomización de lo social, una diversificación de grupúsculos desde los que se reivindican asuntos parciales o intereses particulares. Esta disgregación social obviamente beneficia al sistema capitalista porque, de hecho, carecemos de grupos que de alguna manera reivindiquen transformaciones estructurales, sino que parece que estamos en sociedades donde cada grupo, cada sector lucha o reivindica sus propios intereses. Esta disolución de lo que sería el tejido social obviamente beneficia al sistema capitalista. Bien, pues esas sociedades con este tipo de estructura están generando un dualismo socioeconómico en el que las desigualdades y la concentración de la riqueza es cada vez más incisiva, creándose unas bolsas de pobreza y de exclusión social que solo se compensa en parte en algunos estados europeos por los subsidios estatales y la economía sumergida. En estas bolsas de pobreza hay, y esto es importante destacarlo, en proporción más personas inmigrantes que nativos. Y por último, una pandemia de COVID-19 sin precedentes por la coyuntura en la que estamos, teniendo en cuenta y no olvidándonos para nada de lo que significó la gripe española, una pandemia, por tanto, que ha propinado un zarpazo a la economía de mercado, cuyas consecuencias reales aún son difíciles de prever, pero que apuntan a una situación propia de posguerra. Además de los cambios geopolíticos cruciales que ya se atisban respecto de quién tendrá la hegemonía mundial, qué lugar ocuparán los países emergentes y la pérdida global o del poder global que hasta ahora ha ostentado la cultura occidental, así como la predominancia que se deriva de esta pandemia en la que la virtualidad, el uso de las tecnologías para comunicarnos virtualmente desde cualquier punto del planeta, va a cambiar y a transformar el ámbito del trabajo, de los servicios y también quizá afecte a la manera en que concebimos las formas de ocupación, nuestra subsistencia e incluso las relaciones sociales. Bien, pues tras este rápido retrato de lo que serían las sociedades contemporáneas, entro en la cuestión que había planteado al inicio. ¿Qué lugar tiene la filosofía en este contexto? ¿Cuál debe ser su función? O si por el contrario, la filosofía es algo tan etéreo que no estamos para perder el tiempo en disquisiciones vagas e inútiles. En este sentido es significativo que en los primeros tiempos de la pandemia corrió ya por las redes una compilación bajo el título Sopa de Wuhan de artículos filosóficos de gran reconocimiento en la actualidad que reflexionaban sobre las consecuencias que la pandemia iba a tener en las sociedades del futuro. Podemos considerar que si este libreto corría por las redes en el mes de abril, al menos fue un tanto precipitada la voluntad de algunos filósofos de analizar un acontecimiento de tal calibre sin la distancia que la reflexión filosófica exige.
Pero a pesar de la objeción que acabamos de hacer, lo cierto es que esto también sucedió porque hubo una primera reacción de la sociedad en un momento de incertidumbre y de miedo que parece que acudió a los filósofos como si éstos poseyeran una bola mágica para augurar con relativa certeza lo que nos auguraba el futuro. Claramente nadie conocía aún las dimensiones de la pandemia, ni podíamos calibrar aún las consecuencias certeras, ni creo que podamos aún calibrarlas del todo. Aprovechando la coyuntura y la inquietud social que se generó, en esta demanda de explicaciones que fuesen tranquilizadoras, se publicaron no pocos libros en relación a la pandemia, que seguirían con una rapidez inusitada al primer libreto mencionado y difundido por Internet, en el que unos eran ensayos sobre el mundo post-COVID, muy atrevido, otros sobre la experiencia que estaba suponiendo la pandemia y otros que crecieron también en demanda y que no eran nada más que libros de evasión ante un mundo que estaba saturado de realidad. En cualquier caso, parecía que el interés por la filosofía crecía por la necesidad de buscar respuestas o pronósticos de lo que acontecería después. Pero al margen de lo que la sociedad parecía demandar en el 2020, la cuestión relevante sigue siendo cuál es el lugar de la filosofía y cuál es su función en el panorama actual. Intuimos que tal vez por una visión algo distorsionada de aquello en lo que consiste la filosofía, se le han hecho demandas a las que evidentemente ha respondido de manera dispar e incluso contradictoria, que no es precisamente lo que necesitaba la sociedad. Para situar de qué hablamos cuando hablamos de filosofía, podríamos decir que la filosofía consiste en una manera de mirar el mundo intrusiva, en una actitud de desvelamiento de aquello que yace oculto tras el acontecer o incluso de un cierto método, y pido por favor que nos olvidemos en este momento del método científico. Por tanto, en un cierto método de indagar el mundo con el propósito de cuestionar los discursos políticamente correctos, de reventarlos para que salga a la luz el entramado de intereses, acciones y poderes que tejen la vida cotidiana. El filósofo, como afirmaba Nietzsche sobre sí mismo, debe ser dinamita y provocar una explosión del sistema establecido que genere repensar el mundo desde una perspectiva nueva. En cuanto quien filosofa a martillazos, como hacía el propio Nietzsche, adquiere la conciencia de cómo se explica el mundo para utilizarlo en interés propio y por ende puede asumir la función de desenmascarar a quienes ponen todo a su servicio. O como aseguraba Foucault, los libros deben ser bombas que dinamiten coyunturalmente el mundo impostado y sometido al discurso que impone el poder para desaparecer posteriormente. Es decir, la filosofía tiene una función de análisis riguroso, reflexivo y debe ser un decir crítico sobre aquello que se oculta y que distorsiona en beneficio de unos pocos la visión del mundo que se impone como verdadero. Así, no se trata tanto de hacer prospecciones, sino de iluminar las razones ocultas que llevan a actuar a los que tienen la responsabilidad de luchar, por ejemplo, en este año contra la pandemia, e identificar de forma veraz el auténtico origen de esta. A modo de paréntesis, recordemos que ya hemos sido testigos de la corrupción en los procesos de vacunación y de cómo se está distribuyendo la vacuna, acaparándola a los países más ricos. Cierro paréntesis. Ahora bien, como no siempre lo importante coincide con lo urgente, nos preguntamos si es que por consiguiente el filósofo debe dedicarse a la política. Decía Gianni Battimo, un filósofo italiano, en su obra Vocación y responsabilidad del filósofo,
respecto a sí mismo, decía, y leo literalmente: la vocación a hacer política como filósofo, a perseguir la emancipación como filósofo y no como político especialista y profesional, significaba para mí optar por una decisión en algún sentido más universal. Esto es, más indirectamente comprometida, con menos resultados inmediatos de carácter político, legislativo, etc., pero más educativa. En la opción de hacer política del filósofo interviene mucho la pedagogía. La idea de educar a la humanidad, de promover la transformación del hombre antes de la transformación de las estructuras. La intención democrática conduce más bien a esto, y no tanto a hacer política de un modo inmediato y directo. Si eres un demócrata, debes ante todo producir aquello que se llama teoría, o sea, ideas, actitudes culturales. Fin de la cita. Bien, voy a hacer alguna objeción al texto que acabo de citar de Batimo. Partiendo de la concepción que plantea en este texto Batimo, podríamos aseverar que si el filósofo se convierte en político, desaparece el filósofo, porque no mantiene la distancia sobre su objeto de discernimiento que exige la actividad filosófica, en cuanto se ve sometido irremediablemente a las presiones del entramado político y del entramado de los partidos. Esto no significa que el filósofo tenga que inhibirse de participar en la vida política, como un ciudadano más, pero no como un profesional de la política, que es lo que a veces se da en nuestros tiempos. Atribuye además el autor Batimo una tarea educativa de la humanidad al filósofo, que nos parece imprescindible matizar. El pensar la realidad por parte del filósofo debe estimular la actitud crítica de sus contemporáneos y de alguna manera contribuir, y esto es fundamental, desde la autonomía y libertad de estos, de sus contemporáneos, a su transformación. El filósofo no conduce a nadie en un sentido u otro, si a ideologías políticas concretas nos referimos, sino que contribuye a crear o debe contribuir a crear las condiciones para la emancipación de la humanidad. Pero aquí se plantea una pregunta ineludible: ¿de qué debe emanciparse la humanidad? Pues discrepando de Batimo, diríamos que si es necesaria la liberación, debe ser porque hay algo que nos esclaviza, que esclaviza y encorseta al hombre actual, al hombre contemporáneo. Evidentemente el sistema económico que domina todas las esferas de la vida pública y privada, por lo que transformarse a uno mismo pasa necesariamente, en contra de lo que propone prudentemente Batimo, pasa necesariamente por transformar la estructura socioeconómica. Y esto porque no podemos negar que es esta la que incluye y excluye a los individuos, la que proporciona condiciones de existencia dignas o la que las niega. Por tanto, no hay transformación de uno mismo solamente si no hay también una transformación de las estructuras sociales y económicas. De esta manera diríamos que la importancia de la filosofía hoy es crucial, si asume una de sus funciones principales en esa vertiente práctica, que es despertar a los ciudadanos de su sueño dogmático, como Kant reconocía que el pensamiento de Hume había logrado con él, y generar en los ciudadanos una capacidad crítica y de análisis que sea coherente con sus acciones. Y aquí evocamos de alguna manera el concepto de parresía de Foucault. ¿Acaso esto consiga romper con el individualismo y la atomización que mencionábamos antes de las sociedades contemporáneas, que impide aunar esfuerzos en la lucha por lo que es relevante? ¿Y qué es relevante?
las condiciones de vida dignas y, en el contexto pandémico, un reparto más equitativo de la riqueza que subsane la tragedia que está suponiendo para muchos países y personas. Si la filosofía hoy no ejerce esta función de desocultar las auténticas causas que limitan la supervivencia del mayor número de personas en condiciones mínimamente justas, estará fracasando. Desvelarlas supone ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de intervenir sobre ellas, exigiendo a los poderes reales lo que les corresponde como humanos, al margen ya de si poseen o no el reconocimiento de ciudadano allá donde se encuentren, porque este sería otro punto para reflexionar urgentemente, pero que no cabe en este momento. Y otra función no menos relevante e imprescindible de la filosofía, en esta era del nihilismo negativo, de la posverdad, del poshumanismo, es repensar el sentido o el sinsentido de la existencia humana. La posibilidad o tal vez la necesidad de una ética para un sujeto sin horizonte que le sirva de plataforma para rebuscar formas de lidiar con el vacío existencial, del que obviamente se nutre el sistema de consumo. Perfilaré esta cuestión brevemente. Se dice que la historia de la filosofía occidental llegó a su destino o su desintegración con la modernidad, momento en la que el sujeto y el uso de su razón son el eje de toda indagación rigurosa. ¿Por qué destino y desintegración? Destino porque en el propio desarrollo de la historia del pensamiento estaba implícito ese viraje de situar al sujeto humano como centro cimentador del mundo, prescindiendo de la realidad misma. Es decir, el sujeto es el que construye lo que concibe como real, con lo que aquello que se habían considerado verdades absolutas, como el bien, la justicia, la belleza, se disuelven. De esta manera descabezada la verdad en sí, todo pasa a un plano relativo y subjetivo. Entramos de lleno en esa era nihilista que se produce con la consabida muerte de Dios, que no significa más que no hay nada que trascienda al hombre ni por encima de él. El humano es el dador de sentido y el significado de todo, porque se ha percibido que muerto Dios y los grandes ideales, no queda nada. No hay sentido externo que dignifique la vida humana, ni el mundo. Esto mencionado que me ahogo. Esto mencionado puede tener dos consecuencias: rendirse a la desidia y al pesimismo y la pasividad, o asumir la propia existencia con fortaleza y buscar el sentido que la existencia tiene, eso sí, para cada sujeto. El sentido pasa a ser, como los valores mencionados, subjetivo, y de cada uno depende vivir plenamente o vegetar mentalmente. Este contexto se va gestando junto con el desarrollo del capitalismo, que como una serpiente sibilina y ávida va anticipando falsas respuestas a esas necesidades de sentido. De este modo, el sistema capitalista va transformando mayoritariamente a ese sujeto en consumidor, y por tanto mi vacío lo lleno consumiendo, y cuando el objeto adquirido haya saciado parcialmente mi vacío, volveré a sentirlo con tanta pujanza que necesitaré consumir más y más y más. Este esquema rápido que acabo de dibujar nos ayuda a entender que un pensamiento crítico, inquisitivo y radical profundiza en esos mecanismos de supuesto sentido existencial falaces
o bien nos desubjetivamos, perdemos nuestra identidad para convertirnos en marionetas consumistas, en manos del sistema, con lo que conlleva este tipo de vida: superproducción, autoexplotación, para tener más y sentirme menos vacío, intentar reducir costes de producción por parte de las grandes empresas para ser más competitivas a costa de la precariedad laboral en este mundo globalizado, etc. Bien, pues en síntesis y para acabar, la filosofía cumple una doble función, al menos en las sociedades actuales. Una función desenmascaradora del sistema global capitalista y las formas de vida que ello comporta, y una función de introspección y autocrítica que nos impele a plantearnos por nosotros mismos, que puede constituir un sentido, un motivo para existir, y que no es más que otro constructo social falsificador que nos engaña. Es decir, evitar realmente que ese constructo fruto del capitalismo consumista sustituya esa necesidad de que el sujeto ejerza esa introspección, esa búsqueda de su identidad y de su propio sentido, llenando su vacío de cosas, con lo que al fin y al cabo no está más que cosificándose a sí mismo. Bien, gracias por vuestra atención y bien, espero cualquier comentario o cualquier cuestión que queráis preguntar. Gracias.